Néstor Esteves, como siempre, un gusto tenerlo acá con estas conversaciones que siempre nos trae súper interesante. Y así él anda así como de rojito, rosadito, de lo más lindo. Hola Néstor, buenos días, bienvenido a Camino al Intentando, Sol. Sí, intentando promediar, además un martes, esto un poco, ¿verdad? Ayuda un poco para mantener esa línea que se supone que vino del fin de semana, que ayer estaba súper cargada y que hoy tiene que seguir así para que esto dure hasta sí. el viernes y un poco más si hace falta. Ay, tú no te has soñado nada, ¿no? Tú, Intentando promediar, Me dice. siento Sí, renovado, Néstor. sí, Hablo tú ves, renovado. Rey lo nota también. Tú estás Sí, como nuevecito, ¿y qué fue? está eh, haciendo eh, como tratamientos de belleza, ¿no? Sí, Entonces, tiene una cremita mágica por unas ahí. cremas, algo, te veo así como cuidadito, ¿no? Está muy bien. Es que y si, Sí, nosotros también debemos cuidarnos. y si, claro. y si esto es Rey que lo está diciendo y yo lo estoy asumiendo como el vocero autorizado de Cintia, entonces imagínate cómo yo me estoy sintiendo acá en este momento. Amigo, qué bueno conectar otra vez contigo. Y hoy, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio Yo, vacío o medio lleno? antes de hablar del vaso, Algunos ni ven el vaso. Antes de hablar del vaso y de si vacío o si lleno, Ajá, oigan, cómo me asombra el cerebro humano y cómo opera. Y lo digo vinculado con lo que ustedes desde bien temprano han planteado con respecto a los sueños. Anoche, por algo que Mm. ya hablábamos fuera del aire, Sobe y yo, tuve que acostarme un poco más tarde de lo habitual. Eso implicó que cuando sonó la alarma para que me levantara, yo dije, sí, alarma, está bien, sé que es hora de levantarse, pero tranquila, para seguir un poquito más. Pues oigan con lo que yo me estaba soñando. Y sé que es sueño, porque yo tengo una dificultad para determinar a veces si me soñé o si pasó en la realidad, Ah, porque tú eres- ah, suelo ah. olvidar los sueños. Sé que este es sueño porque esto ocurrió un poco antes de las 6 de la mañana. Estaba al aire camino al sol ajá. Y tú Y, durmiendo. y el y, susto, y me yo cogió durmiendo. tarde. Y el susto con el que tuve que levantarme entonces, porque ya estaba el programa en el aire. ¿Y cómo es eso? Y yo tengo participación. ¡Oye, y por Dios! Corre, Néstor, corre. Mira, Estabas muy pendiente el de eso. cerebro es increíble. ¿Eh? Sí, No, sí, esto sí. oigan, si no hubiese sido por un tema de la hora, yo pienso que de verdad está ocurriendo como en la realidad. Pero yo Claro. me desperté con un sentido de verdad. Entonces, wow, ¿cómo funciona esa Así maquinita es. Rápido, llamar que a Laura, decirle que voy un poco retrasado. El café. Y Laurita, pero Néstor, no hemos comenzado. Así sí, funciona el cerebro. cuando vi la hora, entonces respiré, digo, ay no, pero por Dios, no, es que mi cerebro está programado, sabe que tiene ese compromiso, pero no, el Claro, programa ni claro. siquiera ha Claro. comenzado, entonces, Ajá. wow, qué cosa. El cerebro Pero bueno, funciona jóvenes, mágica todavía. Hay mucho por descubrir ahí dentro. sí, 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 sí. definitivamente es así. Pero bueno, buenos días, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Y hoy nos queremos enfocar en esto que ha planteado Rey, el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Y cuánto vale esto y vale abordarlo en esta etapa? Porque de verdad, si algo fuerte ha representado la pandemia, independientemente del tema salud, el tema economía, el tema incluso salud vinculado a ponerle fin a la vida de tantos seres humanos. Sí, van más de Sí. 4 millones a nivel mundial que muere a causa del COVID. Pero a lo que me refiero como consecuencia de la pandemia, a desviarnos de lo esencial. Si se quiere solo andar en esa etapa de miedo, de wow, ¿y qué sigue pasando? Y las variantes, y si la tenemos acá o si no la tenemos, y qué está pasando. O dice Macron, ahora son ustedes los que se van a quedar en la casa. Nosotros Sí. vamos a salir y el que no se ha vacunado ese es el que se Se tiene que quedar en tranca. la casa. Entonces, Sí. ese es el que se tiene que trancar. Entonces, todo esto, en ese desviarnos de lo esencial, hace que entonces dilapidemos un recurso que se nos va y no hay modo de recuperarlo, que es el tiempo. Sí. Entonces, ante esto se ha alimentado en muchos seres humanos, en muchas personas, esa vocación por ver el vaso medio vacío, en el sentido de, wow, la pesadez,
la dificultad para avanzar, siempre ver como ese lado negativo. Y por fortuna podemos reparar, y ese podemos me atrevo a sustituirlo por otro verbo para decir debemos reparar en esas experiencias, en esas acciones, en esas iniciativas que nos estimulan, ya sea de otros seres humanos como individuos, ya sea de organizaciones, ya sea de una población, de un territorio determinado, ya sea de un país, ya sea de una pequeña experiencia o sea de una gran experiencia. Lo positivo es eso, lo positivo es el foco de cómo eso puede estimularme, y en este caso quiero individualizarlo para que nadie se sienta excluido, para que nadie se sienta que no se le está tomando en cuenta. Entonces, cómo eso me mueve, cómo eso llama mi atención y me mueve en función de ponerme las pilas y de, por difícil que esté el momento en el que estoy pasando, buscar esa lucecita, esa chispita si se quiere, quizás ni siquiera luz todavía, esa chispita que anda por ahí, que sirve para motivarme. Entonces hoy quiero, a propósito de eso, compartir con ustedes una experiencia motivante, y en este caso una experiencia motivante de un territorio. Acá por un tema de tiempo no habría mucho tiempo para ofrecer cada detalle, entonces iremos así como con un hilito conductor más o menos, compartiendo lo que nos permita el tiempo de que disponemos. Es la provincia Valverde, en el noroeste de la República Dominicana. De hecho, la más pequeña del noroeste, y no tengo el dato preciso, pero si no la más pequeña del país, una de las más pequeñas del país, en extensión. Tengo ese datito. Tiene Yo te puedo ayudar y lo busco. 800 y poco de kilómetros cuadrados tiene la provincia de Valverde. Una provincia joven, esa provincia tiene muy pocas décadas, realmente tiene 6 décadas de fundada como provincia. El territorio de lo que hoy es la provincia de Valverde perteneció, hasta que se formó, en el 1927. Ese fue el año preciso de fundación de la provincia de Valverde. No son 6, tiene un poco más de décadas. Pero tiene poco tiempo, es decir, no tiene todavía 9 décadas. Se fundó en 1959 y tiene 823 kilómetros cuadrados. Ahí está. Ese es el dato preciso. Entonces, imagínese usted, de finales de los 50 hasta esta parte, en efecto, como decía, andamos por 6 décadas en la provincia. Ahora, ese pedazo de tierra, y quiero decir pedazo de tierra porque provincia se llama desde esa fecha hacia acá. Desde muy antes de ser provincia ya se caracterizaba por esa capacidad como para emprender. Recordemos aquello de 1916, invasión estadounidense que llegaba por Montecristi, y como en ese pedacito de tierra, en un lugar cerca de Guayacanes que se llama La Barranquita, cómo usaron hasta colmenas de abejas para contener a las tropas invasoras. Creatividad. Creatividad, es decir, capacidad para emprender, capacidad para tomar lo que tenemos entre manos y con eso que tenemos entre manos echar a andar realmente. Entonces eso se demostraba en ese momento. Pero ya un poquito después, y de ahí era que venía el lapsus de lo que planteaba hace un rato. En esa provincia fue en donde existió, y todavía existe, el primer canal de riego de la República Dominicana. Ahí comenzó la agricultura con irrigación en nuestro país. Hasta ese momento solo se cultivaba con lo que la lluvia pudiera ayudar.
pues llegó un ingeniero belga, Louis L. Bogart, Monsieur Bogart, así se conoce. De hecho, en la provincia de Valverde es esencia, digamos, de las personas, ese referente que es Monsieur Bogart. Era un ingeniero, vio la posibilidad del río Mao, de ese mismo que hoy tenemos la presa de Monción, tomar entonces el agua para sacar ese canal de riego. Pues así llegó el cultivo del arroz. Y esa provincia se convirtió en una de las principales productoras de arroz de la República Dominicana. Volvemos con el tema, capacidad para emprender. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegó ese auge de la caña de azúcar, porque en los mercados internacionales vender azúcar derivada de la caña implicaba una oportunidad, pues también en esa provincia fue aprovechado ese auge. Es memorable el ingenio Esperanza, que funcionó en Esperanza, y eso hizo que la provincia se convirtiera en una especie de meca, a donde acudía mayoritariamente personas de otras provincias de la región y de un poco más allá de la región. Ahora, ¿qué pasa? Se pierde entonces esa oportunidad porque ya no sigue siendo rentable cultivar caña de azúcar para vender ese azúcar, al menos al mercado que tenía la República Dominicana en ese momento, que era los Estados Unidos. Comenzaron a producir y a usar caña de otros productos, usando otra materia prima. Pero esta provincia no se queda cruzada de brazos. Entonces se la ingenia para cómo continuar después de eso. Se reinventan, Se reinventa. ¿Qué encuentra esa provincia como sentido de oportunidad? Bueno, en donde funcionaba el ingenio, instalación de temas de zona franca. Zona franca dedicada a textilería, a otros temas que no tienen que ver con la agricultura. Ahora, ¿qué pasa? Esos terrenos entonces que eran dedicados a caña, una buena parte, y otros terrenos que eran dedicados a otros cultivos, encuentran en el banano un sentido de oportunidad. Entonces, produciendo banano, por empuje fundamentalmente de esa provincia, se logra que la República Dominicana se convierta en uno de los principales suplidores de la Unión Europea de banano orgánico. Produciendo tanto banano orgánico como banano convencional, esta provincia caracterizada por su capacidad de emprendimiento, por su empuje, por ver ese vaso medio lleno, entonces sigue descollando. Con todo y ser, insisto, una de las provincias más pequeñas del país, 800 y algo, nos decía Sobi hace un ratito que tiene de extensión, esa provincia concentra la mayor cantidad de habitantes de toda la región noroeste. Todas las otras provincias, la mía, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, que son las otras provincias de la región noroeste, son más grandes en extensión, no así en habitantes. Porque ¿a dónde solemos ir? ¿A dónde suele irse la gente? O a donde las expectativas crecen, las expectativas de mejoría, donde tengo alguna oportunidad. Entonces, por eso se explica que siendo la más pequeña, no solo es la más densamente poblada, sino que en términos absolutos también tiene más habitantes que las otras provincias de la región noroeste. Por esa capacidad para emprender, por esa capacidad para tomar y para hacer. Y todavía más, con el banano, ¿qué ocurre? No se detienen con el tema de sigue produciendo arroz, de hecho, pero no se detienen en producir el banano y exportarlo y que sea un banano con cierta calidad para que se acepte en el mercado europeo y el tema de los productos orgánicos. No se queda hasta ahí. Oigan, han formado, y esto es resultado de un trabajo minucioso, de un trabajo lento pero sin pausa, de emprender usando la fibra de banano para fabricar artesanías, para realizar unos cuadros maravillosos, para llaveros, muchísimas artesanías, muchísimas expresiones que se han inventado, al punto que ya tienen una asociación de fabricantes de artesanías de la provincia de Valverde. Asfaval se llama. Es una entidad que incluso
acaba de lanzar su guía de productos de fibra de banano. Pero ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre porque en esta provincia se caracterizan por algo. Es decir, en esta provincia esa capacidad de emprender de la que hemos estado hablando es una característica fundamental. Ahora, hay otra característica que también es fundamental. Es esa vocación para construir consenso. Es esa vocación para ponerse de acuerdo. Es decir, hay un proyecto, hay un plan sobre algo. A ver, ¿quién se anima a aportar el terreno? ¿O quién se anima a aportar garantizando que va a ofrecer empleos? Con lo que cada uno pueda aportar, esa es otra característica fundamental, la construcción de consenso. Esta propia guía que acaba de lanzar la Asociación de Fabricantes de Artesanías, como con la fibra del banano, esto es resultado de una alianza, es resultado de una construcción de consenso. ¿Quiénes participan en esa alianza? El ayuntamiento del municipio cabecera, que es Mao, forma parte. La Cámara de Comercio y Producción de Valverde. La Coordinadora para América Latina y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo. La Comercializadora Dominicana de Comercio Justo. El Clúster Turístico de Valverde y la Agencia para el Desarrollo Local Sostenible de la provincia de Valverde. ¿Se dan cuenta? Ámbito público, ámbito privado, cooperación internacional. Y a propósito de cooperación internacional, déjenme decirles que esta alianza cuenta entonces con un acompañamiento. Un acompañamiento que, ahora que menciono presencia internacional, está liderado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA. Ha estado apoyando esa capacidad para emprender y ponerse de acuerdo que caracteriza a la provincia de manera muy específica a quienes integran esta Asociación de Fabricantes de Artesanías. Y hay entidades estatales que también están asumiendo ese compromiso. El Ministerio de Turismo forma parte, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Entonces nos damos cuenta, es decir, esto no viene de la nada, esto viene por todo un proceso histórico, un proceso que quizás viendo en grande, pero haciendo como se puede en el momento, haciendo en pequeño, pero viendo el vaso medio lleno, no medio vacío. Claro. Entonces, ese proceso que es característico de esta provincia, pero que si buscamos por ahí en otras demarcaciones, también podremos encontrar que esas demarcaciones tienen hitos, tienen ocasiones en las cuales digamos, han demostrado esa capacidad para emprender, esa capacidad para hacer. ¿Cuál es el reto entonces? ¿Cuál debe ser el reto de esas demarcaciones? Número uno, ubicar esas experiencias. A ver, ¿cuándo ocurrió aquí tal cosa que sirve para que nos motivemos hoy? Porque, a propósito, la historia es para eso que sirve. La historia no es un asunto para tenerlo colgado en la pared y míralo acá y una fecha de vez en cuando me recuerdo y dice que celebro y llevo flores a un determinado lugar. No, ese no es el sentido. El sentido es aquello que pasó, aquello que una vez hicimos, aquello que mis ancestros hicieron, ¿para qué me sirve hoy? ¿Y para qué me sirve hoy en función de esta realidad? Y conectado con la realidad que estoy deseando. Esto vale en lo individual, esto vale para una entidad, no importa si es grande o pequeña, esto vale para un territorio, esto vale para un país. Entonces, retomo el hilo, es decir, ubicar esos hitos, ubicar esas experiencias que nos engrandecen, que nos fortalecen, adaptarlas un poco para el hoy, mirando ese futuro que queremos y debemos construir. Y lo otro es eso, esa disposición para construir consensos. Sí, y construyendo consenso nos lleva a el valor compartido. ¿Qué es eso? Es entender, bien, esto en lo personal, en lo particular, me beneficia. A ver,
Esto puede beneficiar a la colectividad también. Eso es lo que se llama valor compartido. Eso es lo que las empresas que han logrado determinar esa nueva modalidad para hacer negocios, y no para hacer negocios un día, para hacer negocios de manera sostenible y para compartir los beneficios también, porque en la medida que todo es para mí, entonces eso se va haciendo no sostenible. Eso se va como un poco tirando por la borda. Entonces, en esa medida, encuentro oportunidad para hacer negocios también y puedo mantener ese negocio por más tiempo. Entonces, yo lo pienso interesante de todo esto que nos compartes, Néstor, aparte, por supuesto, de tus reflexiones, es que es perfectamente replicable en cualquiera de nuestras provincias. Es decir, es una experiencia de éxito local con nuestras mentes, es decir, con nuestra cultura, en base a nuestra misma idiosincrasia. Por lo tanto, creo que es una experiencia de esas buenas para replicar, para aprender, para experimentar, y así cada una de nuestras regiones que tiene su potencial, que tiene su gran oportunidad, que ha tenido incluso sus momentos, puedan ver en esto que nos compartes en el día de hoy, un ánimo, una especie de motivación y de esperanza, si se quiere, porque hemos visto lamentablemente cómo los pueblos se han ido vaciando durante un momento para la ciudad. Todo el mundo, todos los jóvenes iban a la ciudad buscando ¿qué? Trabajo. Y luego, ¿qué nos ha quedado? Que los mismos pueblos se han ido llenando de otras cosas. Entonces, es momento para nosotros volver la mirada hacia el campo y no siempre ir a llevar soluciones de miren, tengan y hagan esto. No, es ustedes con lo que tienen, con la experiencia que tienen, cómo pueden rehacer cosas, cómo podemos hacerlo diferente. Sí, adelante. Perdona, y el ejemplo que nos trae Néstor, algún camino al solo oyente, alguna persona pudiera decir, bueno, sí, pero él menciona mucha ayuda internacional. Pero realmente, si el pueblo no ve su vaso medio lleno, ayúdate. La ayuda internacional no ha de llegar porque no la va a ver. Ayúdate. El primero que debe te creer en la provincia es la persona de la provincia. Totalmente. Además, Rey acaba de tocar un tema que es nodal en gestión, en planificación, y hasta la propia, digamos, administración tiene 3 etapas fundamentales. Es decir, lo número 1 es identificar qué tenemos, cuáles son nuestros potenciales, mucho o poco, escasísimo o abundante. ¿Qué tenemos? Ese es el punto de partida. Y el que tenemos lo identifica el que está viviendo la situación, no uno que llega de allá de Cuarto Frío, viene, ve. Ese puede alertar porque a veces uno no se da cuenta de lo que más cerca tiene. Esa figura del consultor externo. Entonces ese puede, digamos que podría, no es el que tiene la varita mágica, no, quizás en función de alguna experiencia que haya vivido puede venir y hacer alguna recomendación. Ahora, si esa recomendación no es integrada, no es asumida por quien vive la situación, por quien vive la experiencia, entonces de muy poco va a servir. Porque el proceso, insisto, es es decir, es identificar, número 1, qué tenemos, qué tengo, si lo quieres ver como persona nada más. ¿Qué quiero? Es la segunda pregunta. ¿Cuál es mi aspiración? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Entonces ya tenemos 2. ¿Qué tengo por un lado? Por el otro, entonces, ¿qué quiero? La tercera pregunta es esa, entonces, ¿y cómo es que tengo que hacer con esto que ya tengo para conseguir aquello que ya quiero? Eso, en lenguaje un poco sofisticado, es lo que se llama estrategia. Entonces, que en términos individuales o que en términos colectivos, en lo uno y en lo otro, nos hagamos estas 3 preguntas, eso nos pone en la pista inmediatamente. En esa primera pregunta, respondiendo a esa primera pregunta de qué tenemos, qué es lo que tengo, entonces vale esa especie de recorrido histórico. En el caso de Valverde concretamente, retomando el ejemplo que hoy he traído para compartir con ustedes, rebuscar un poco en la historia va a encontrar, tenemos experiencia de emprendimiento. Eso tenemos. Entonces ya tenemos un referente. Se emprendió con el primer canal de riego del país. Se emprendió con el cultivo del arroz.
Se emprendió con la caña, se emprendió con Zona Franca, se emprendió con banano. Entonces, una historia larga de emprendimiento, y otra historia también larga de construcción de consenso. Sí, y después de esa construcción de consensos, entonces es ponerle ganas al tema para echar a andar. Eso, el hecho de que se construya consenso y de que se ponga ganas, entonces atrae. Eso es lo que compromete desde entidades gubernamentales hasta cooperación internacional. La cooperación internacional no llega así por así, nada más. No, es en función de a ver. Dígame qué ustedes están haciendo para entonces apoyarle. Néstor Esteves, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, interesantísima, sobre todo esperanzadora, porque sí, es posible hacerlo desde aquí. ¿Cómo conectan contigo y con todos tus contenidos? La actualidad nos ofrece diversas vías. La que recomiendo habitualmente es @Néstor Esteves. Ahí podemos hablar de lo que tenemos, de lo que queremos, de cómo es que hay que hacer, de cómo hay que decirlo. Sobre todo eso podemos estar abordando después que nos contactemos por esa vía. Entonces, como acá no hay más tiempo para seguir hoy, tenemos esa vía para que sigamos en conexión con Néstor Esteves y para que sigamos camino a lo que queremos, en este caso, camino al sol. Eso, buenísimo. Que tengas un excelente día, Néstor. Buenísimo tema. Gracias, Néstor. Un gran abrazo para ustedes. Linda jornada. El vaso medio lleno para ti. Eso. Sí, señor.